para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso bajamos la comisión de APB a 0,2% para nuestros afiliados y la de ahorro obligatorio a 1,45%. Infórmate más en provida.cl. Estamos de vuelta y tenemos ahora a un invitado, él es Daniel Ramírez, doctor en Ética y Filosofía Política en la Universidad de París Sorbonne, columnista de la revista El Periodista. Y queremos hablar por lo menos yo quiero hablar contigo de dos cosas. Una cosa es algo que tú vas a hacer, vas a realizar una serie de charlas que tienen que ver con la ética desde el ámbito filosófico, y cuando la ética está en la boca de tanta gente en Chile, referido básicamente a la cosa política, pero no necesariamente se queda ahí, sino que a la convivencia, a la forma de relacionarnos, en fin. La primera cosa que me encantaría conversar contigo, Daniel, es ¿en qué momento algo que en la constitución del mundo civilizado era parte de las obligaciones, que era la ética como no solamente como ramo, sino que era la ética como base fundacional de las convivencias, ¿en qué momento empezó a desaparecer y pasó a ser algo que se recuerda solamente cuando hay escándalo? Pues yo no creo que haya... Buenos días, primero que nada. Hola. Yo no me parece que haya desaparecido totalmente, al menos. Probablemente tú hablas de las civilizaciones antiguas en Grecia, Exacto. Aristóteles, la ética evidentemente era una dimensión importante de la vida humana. En otras épocas también lo ha sido. Yo creo que no ha desaparecido, no me parece. Lo que pasa es que cómo se entienden las cosas, de dónde obtenemos nosotros una inteligibilidad del mundo, pasa a ser suplantado el rol de la ética por otras cosas, como por ejemplo la eficiencia, la economía, los criterios por muchas otras épocas ha sido suplantado por la eficiencia en términos militares, en épocas de guerra, épocas de expansionismo, de imperios. Entonces hay cierto tipo de cosas que reemplazan de alguna manera el pensamiento ético, y la evaluación, la ética nos permite evaluar las cosas, evaluar en términos de valores humanos. Y también las cosas pueden ser evaluadas en otros términos, en términos de otros valores, por ejemplo, valores económicos. También son valores. Hay cosas que cuestan más caras y otras cosas cuestan menos caras. En términos de valores humanos, lo que le interesa a la ética es qué es lo que preferimos, qué es lo que nosotros preferimos, qué es lo que deseamos, qué es lo que consideramos bueno, qué es lo que consideramos elevado o menos elevado. Entonces, evidentemente, ese es el gran problema. No es que haya desaparición de la ética, lo que pasa es que se evalúan las cosas con otros criterios. Ahora, Daniel, estamos conversando con Daniel Ramírez, doctor en Ética y Filosofía Política en la Universidad de París Sorbonne, columnista también de la revista El Periodista. Daniel, casi todos los grandes personas, hombres y mujeres, que se han postulado para estar en la cosa pública, históricamente, derivan su manera de ver el mundo, su visión, su cosa, de alguna ligazón con lo que podríamos denominar la filosofía política. Deriva esto de visiones que fueron implantadas por, qué sé yo, Rousseau con el contrato social, por Hume y otra serie de cosas, por Kierkegaard en fin. A pesar de que uno no lo sepa, de alguna manera, o no lo haya estudiado, de alguna manera se reúne y hace convivencia basado en ciertos valores anteriores. Esas cosas, esos valores anteriores entran en crisis también, entran en disputa, entran en discrepancia. ¿Cómo ves tú la situación actual del marco filosófico político para que se esté actuando en convivencia? Gracias por la pregunta, porque en realidad es algo que me interesa mucho, de saber qué ocurre con las ideas, ¿no? Tú dices que una buena parte de los políticos, por ejemplo, se inspiran en ciertas filosofías. Yo pienso que las más influyentes es en realidad el liberalismo, el origen del liberalismo, Adam Smith, John Locke y los liberales posteriores.
Otros es el marxismo, todavía existe, aunque no se diga. Lo que pasa con las ideas es algo muy interesante de observar. Las ideas para mí son como seres vivos, como los animales, como las personas, de alguna manera. Es decir, que nacen, viven, maduran, envejecen y mueren. Pero contrariamente a las personas, cuando las ideas envejecen o mueren, la gente que cree en ellas no se da cuenta y sigue pensando que estuvieran vivas. Eso lo dijo Nietzsche respecto a las ideas religiosas, por ejemplo. Tiene una broma que dice que la gente adoraba al Buda cuando estaba vivo. Una broma respecto al Buda más inocente, pues las cosas que decía respecto al cristianismo y otras religiones eran peores. Y el Buda una vez murió, algún día murió y quedaba la sombra. Y durante siglos la gente siguió visitando la misma gruta porque estaba a la sombra del Buda. Con las ideas pasa más o menos lo mismo. Las ideas tienen un momento en el cual están particularmente vivas, y eso es cuando ellas son ideales, cuando las ideas se pueden llamar ideales, es decir, inspiran la creación de sociedades, inspiran la creación de movimientos, de partidos, de movimientos artísticos, movimientos culturales, movimientos arquitectónicos, todo ese tipo de cosas. En otro momento ya no inspiran el nacimiento de cosas, pero funcionan, regulan y nos permiten entender el mundo. Después envejecen, y ¿qué ocurre con las ideas? Se convierten en ideologías. Las ideologías ya no son lo mismo que los ideales. Las ideologías son rígidas, son impermeables a aportes exteriores, y finalmente cuando las ideas mueren, como decía yo, la gente que cree en ellas no se da mucho cuenta que han muerto. Entonces, como se necesita un combustible para funcionar, para hacer vida social, vida política, el combustible se obtiene de otras maneras, por ejemplo con emociones, por ejemplo con odio, con resentimiento de lo que está ocurriendo en muchas partes de Europa. Las ideas ya no son muy vitales, entonces la gente agarra la xenofobia, otro tipo de emociones colectivas para tener un combustible que las ideas ya no lo dan. Estamos conversando con Daniel Ramírez, quien es doctor en Ética y Filosofía Política de la Universidad de París-Sorbonne. Daniel, ¿cuál es, a tu juicio, si tuvieras que graficarlo en 2 o 3 conceptos, las ideas que motivan nuestra contemporaneidad hoy, nuestra actualidad? Hay combate de ideas cuando tú dices, por ejemplo, evidentemente existe una izquierda que adscribe a una serie de ideas o valores, existe una derecha que adscribe a una serie de ideas y valores, existe una multiplicidad de gente que trata de capitalizar el espacio intermedio sobre la base de otro tipo de ideas. ¿Cuáles son las ideas dominantes contemporáneas, a tu juicio? Es muy difícil responder a esa pregunta porque casi todas las ideas están justamente disimuladas detrás de una serie de discursos para justamente parecer que son neutras. La idea dominante en el mundo es el neoliberalismo. Me parece que es la que se impone en la mayor cantidad del mundo. Hay otras ideas que son más arcaicas, que es como el nacionalismo que existe y que está desarrollándose en partes muy importantes del mundo, como en Turquía, por ejemplo. Otras ideas son aún socialistas, y yo creo que eso existe. Las ideas socialistas que tienen un proceso de envejecimiento, como yo decía, y la socialdemocracia. Esas ideas políticas existen. Ahora, hay un gran problema, es saber si la gente que se inspira en esas ideas cree realmente en esas ideas. El problema es saber en qué época de la vida de las ideas están. Si están aún en la época de juventud en la cual son ideales o ya se han convertido en ideología. De esa manera, lo que puedo observar es que mucha gente, por ejemplo, socialdemócrata, ya no cree en la socialdemocracia.
en realidad sigue teniendo un discurso que es social, por ejemplo, un discurso de una sensibilidad social, sensibilidad a la gente marginada, sensibilidad respecto al extranjero, sensibilidad respecto a la pobreza, pero el discurso de fondo para construir sociedad es neoliberal. Y como hay esta contradicción interna, los lenguajes disimulan toda esta especie de conversión. Lo digo conversión es un término religioso, pero en realidad es algo parecido a la conversión, puesto que es muy profundo. Entonces, las ideas dominantes siguen siendo más o menos las mismas, pero la gente ya no cree en ellas. Incluso yo creo que el neoliberalismo, que es tal vez la idea dominante más fuerte, tampoco la creencia en el neoliberalismo también se está desintegrando. Hay que pensar en Donald Trump, que echó para atrás algunos de los tratados de cooperación internacional, de libre comercio, que estaba impulsando con la Unión Europea, otros con el Transpacífico. Ya como que no tiene muy claro cuál es el asunto, cuál es el núcleo de la ideología que preside a esas políticas. Es más bien una improvisación que se nutre de cosas diversas, emociones colectivas, el asunto del extranjero, el asunto de construir murallas, el asunto de prohibir la entrada de cierto tipo de personas como musulmanes, que no tienen nada que ver con el modelo neoliberal. O sea, ahí hay una contradicción entre los poderes económicos y estas ideas políticas que son dispersas, que son incoherentes a veces. Y eso ocurre también en otras partes del mundo. Daniel, escuchándote, pensaba yo en algunas de las cosas que se han dicho sobre justamente cuál es la labor que tienen algunos de los partidos que no son neoliberales, digamos, que van desde corregir las falencias del neoliberalismo, que es una idea que es bastante popular en el centro político chileno. La segunda tiene que ver con cómo se asimilan los factores nuevos, modernos, los que no eran tema hace, 50 años. La ecología, por ejemplo. El hecho de que tú puedas preguntarle a las personas por internet algo y eso tenga mayor masividad que una elección, eventualmente. ¿Por qué entonces no vamos y deshacemos la democracia representativa que se construyó porque era imposible preguntarle a todas las personas en un momento dado? Hoy día que sí se puede, de pronto la idea de la democracia participativa directa vuelve a tener vuelo. ¿Cómo se ven esas cosas? Lo que me interesa a mí, en la visión filosófica, me parece que la utilidad que tiene es permitir evaluar y pensar las cosas a fondo. Pensar las cosas desde la base, desde la raíz. Y si la democracia está en crisis, lo cual se dice de muchas perspectivas, hay varios tipos de crisis de la democracia. Hay gente que piensa que la democracia está en crisis porque hay demasiada participación. Si la gente se mete en todo, no está muy bien. Bastaría con que... Conozco un par de amigos así. Bastaría con que votaran cada 5 años o cada 4 años y nosotros nos encargamos del resto. O bastaría que votaran personas que tienen título universitario como era en el siglo XIX, en Francia, por ejemplo, el voto censitario, en el cual había que ser propietario para votar. O ser hombre en la primera parte del siglo XX, las mujeres no tenían derecho a voto. Es verdad que hay gente que piensa así, el pueblo se mete en cosas que no le incumben. El gobierno deberá estar en manos de gente que sabe. Hay otros que piensan lo contrario, que es como el pueblo no participa suficiente porque hay mucha abstención, mucha indiferencia, un gran desencanto, la democracia pierde legitimidad. Son dos tipos de crítica diferentes. La crítica respecto a la democracia representativa es muy importante. Yo creo que realmente si se pretende reformar, o yo no digo reformar, en realidad digo remodelar o reconstruir la sociedad, la democracia es uno de los temas más importantes. La democracia yo pienso que la democracia se podría decir que aún no existe. La única manera de tener un pensamiento profundo y radical respecto a este tema es decir que la democracia es un proyecto. En que la democracia no funciona actualmente de esas dos maneras, por ejemplo. Cuando un pueblo quiere algo, los representantes no se enteran o no se dan por enterados
hay manifestaciones gigantescas hasta que esto se obtenga, ¿no? Lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió acá con las AFP. No es que el asunto se deba resolver, pero si la gente sale a las calles es porque el sistema representativo no lo representa. Y la democracia se va convirtiendo en elegir jefes en vez de elegir representantes. Yo no quiero elegir jefes, no quiero elegir a alguien que me diga a mí cómo tengo que vivir, lo que tengo que hacer. Lo que quisiera es que el representante lleve la voz de lo que yo quiero hacer y cómo quiero vivir hacia las instancias en que ciertas cosas deben decidirse. Y como tú decías bien, si fuera esto una pequeña república, como Rousseau lo pensaba, por ejemplo, para la Córcega, todos podríamos decidir juntos, como era en el Ágora en Atenas, en la democracia ateniense primitiva. Pero como no se puede hacer, hay que inventar las instancias en las cuales la gente pueda participar. La democracia simplemente es la traducción política de la libertad, no, ni más ni menos, ¿no? O sea, es tanto como eso. Si no participamos, no somos libres políticamente, ¿no? Y hay que asumirlo, ¿no? Somos un rebaño, vamos a ser conducidos por los jefes que hemos elegido, aunque los hemos elegido, claro, el voto es libre. No se puede decir otra cosa, ¿no? a menos que haya trampa, pero siempre esas trampas son marginales. El voto es libre, yo voto por el que quiera. Pero una vez que voto, la libertad se terminó. Es una acción contradictoria, en el fondo, es una acción paradójica el voto. Es una acción libre que se termina en el momento en que está hecho. Entonces, hasta 4 años más. Salvo si hay manifestaciones, eso es lo que falta en la democracia. Salvo que haya una sociedad civil organizada que monitoree a los representantes, digamos, como ocurre en varios países. Por supuesto, habría que inventar esas cosas, habría que inventar instancias participativas, instancias de democracia directa e instancias de fiscalización del personal dirigente. Por ejemplo, un consejo, como el Consejo de Estado, existe en Francia el Consejo Constitucional, aquí debe haber instancias similares, que fiscaliza el hecho de que el Congreso no vote leyes que son contrarias a la Constitución, por ejemplo. Debiera haber otro consejo que se encargue de controlar en qué medida un diputado o un presidente respeta o no el programa para el cual fue elegido. Hay 2 maneras de considerar un diputado. En Francia, por ejemplo, está claro que un diputado no representa, en la Constitución está claramente escrito, el diputado no representa la circunscripción o el departamento que lo ha elegido, representa al pueblo francés. ¿Qué pasa? Que no tiene ninguna obligación de cumplir el programa para el cual fue elegido, ni representar los intereses de esa comunidad que lo eligió. Resultado, pueden hacer lo que se les ocurra. Si fuera otra cosa, hay un problema, porque se podría decir que no son libres para legislar. Por esa razón, en Francia se decidió eso, en la Quinta República. Hay gente que piensa que debiera haber una Sexta República y otra Constitución. Yo estoy de acuerdo con esa idea. El asunto es el siguiente: si el diputado debe ser libre totalmente de su acción como parlamentario para que pueda producir leyes, finalmente las leyes que produce no representan a la gente que lo ha elegido. Si estuviera enteramente dependiente de la gente que lo ha elegido, no estaría libre y sería un legislador con menos capacidad legislativa. Entonces, el rol del representante es paradójico en sí mismo, y eso hay que pensarlo. Hay un problema ahí. Por eso que esa Cámara, por ejemplo, una Cámara de representantes elegidos proporcionalmente o con otro tipo de elección, debe ser completada por otro tipo de cámaras, y eso existe como ha existido en la historia, por ejemplo, por sorteo. Una cámara de representantes elegidos a la suerte por un sistema de sorteo complejo que hay que estudiarlo, como por ejemplo existe en las cortes criminales en muchos países del mundo. Se supone que un jurado elegido por azar es perfectamente capaz de determinar la culpabilidad de un acusado. ¿Por qué no sería capaz también de determinar, por ejemplo, la legitimidad de ciertas leyes? En vez de un Senado que repite de alguna manera la acción de una Cámara baja, sería una Cámara elegida por sorteo. Evidentemente hay otras soluciones. Lo que me importa a mí es que la democracia sea un campo de experimentación.
un campo de invención, un campo de creación. Y por eso yo defino la política como un arte, no como una ciencia. En el arte se experimenta, se crea, se innova en la esencia y además se estudia, por supuesto. Un músico tiene que dominar su materia para ser un buen músico. Un compositor estudia cantidades de cosas, más que incluso que un intérprete. La política es igual, solo que no la consideramos como un arte, lo consideramos como una especie de técnica en la cual se construyen cosas y después esto funciona. Daniel, ¿qué tanto en ese escenario que tú has pintado, cómo calzan las cosas que irrumpen, como yo te planteaba en la pregunta, que irrumpen como valores, como temas, como convicciones, pero que son de reciente data, digamos? Por ejemplo, la lógica ecológica, el feminismo, como un hecho enraizado, ya que no tolera solamente la aceptación o el respeto, sino que también haya acciones concretas en torno a la igualdad. ¿Qué tanto la idea de igualdad merece ser tratada? ¿Qué tanto esa idea, si se lleva al extremo, le quita a aquellas personas que quieren construir emprendimiento o quieren hacer emprendimiento la posibilidad de destacarse, si es que el objetivo es la igualdad? Todos esos temas, ¿cómo engarzan? Yo pienso que esas ideas, que son extremadamente fuertes, están transformando el mundo. Y hay que asumirlo. Por eso yo soy más bien optimista. Pienso que el feminismo, por ejemplo, ha transformado en gran parte las relaciones humanas. No se trata solamente de las relaciones entre los hombres y las mujeres, no se trata solamente de los derechos de las mujeres, eso es lo mínimo, y cuando hay atropello a eso tiene que seguirse trabajando profundamente para que haya una liberación de este arcaísmo que forma parte de milenios y de milenios, que se llama la dominación masculina o el patriarcado. Una liberación que libera a los hombres y que libera también la construcción de formas de relación humana nuevas. Por eso que existe ahora, por ejemplo, en Francia se votó la ley de matrimonio igualitario, creo que así se dice en Chile. Sí. Mariage pour tous. No es igualitario, aquí todavía no es ley, pero no existe, claro, es lo que la idea existe y el proyecto existe. Y eso es una conquista del feminismo. El feminismo no es solamente la igualdad de hombres y mujeres, es la libertad del género, de elegir nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de relacionarse, nuestras maneras de construir pareja, de construir familia, de construir comunidades humanas. Por eso que esas ideas, es verdad, siempre queda mucho camino por recorrer, pero si se asumen radicalmente, esas ideas tienen aún su juventud, son ideales. La ecología es uno de los más fuertes, que no consiste solamente en evitar contaminación, o en hacer reglas para que los tubos de escape tengan filtros. Eso es una parte minúscula, mínima, y que además es totalmente insuficiente. Hay que repensar enteramente la producción de bienes, la distribución de bienes, el transporte, la vivienda, lo que yo llamo la morada humana. La ecología, igual que el término economía, viene de oikos, que es la casa en griego. La economía era la ciencia de gestionar la casa. Presupuesto familiar. Exactamente. Y la ecología es lo mismo, tiene la misma raíz, de manera que no debiera haber economía no ecológica. Es una contradicción, es una división, es una amputación de la vida humana el hecho de que nosotros vivamos sin considerar que la naturaleza es frágil y que la naturaleza somos nosotros. No se puede seguir interpretando las sociedades humanas como opuestas a la naturaleza, o como si la naturaleza o el mundo, los ecosistemas, sean una reserva de materias primas para nuestro enriquecimiento, o en realidad es para el enriquecimiento de unos pocos. Si fuera para el enriquecimiento de todas las sociedades sería más aceptable. No se puede seguir considerando que las especies vivientes son también recursos, reservas, que nosotros podemos meter la mano ahí cuando nos conviene y de la manera más inconsciente. De la misma manera que nadie va a permitir que su casa se degrade, por ejemplo, si hay una ventana que está rota, la va a reemplazar, la va a arreglar,
Si hay humedad, vamos a tratar el problema de la humedad, pero en la morada humana, la sociedad humana, en el contexto ecosistémico que le corresponde, dejamos que esto se degrade y que se destruya. Por eso que la ecología para mí es prácticamente el centro de lo que sería una construcción de una sociedad nueva. Daniel Ramírez, doctor en Ética y Filosofía Política en la Universidad de París-Sorbonne, columnista también de la revista El Periodista. Tú tienes una serie de ciclos de charlas aquí. Voy a mencionar algunos pocos. El miércoles 5 de abril a las 17 horas en el Auditorio 1 de la Facultad de Filosofía del Campus San Joaquín. Vas a estar el 11 de abril a las 18 horas en la librería Le Monde Diplomatique, aquí en San Antonio, 434, en Santiago. La entrada es liberada. Y creo que tienes otra más, espérate. Sí, hay otra charla también en Exactamente. filosofía. Tienes el 12 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio también de la Facultad de Filosofía del Campus San Joaquín, Pensar la técnica, ciencia, tecnología y ciudadanía. Y el 18 de abril en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, va a haber un diálogo entre Daniel Ramírez y el filósofo Martin Hoppenheim sobre el tema Una moral es aún posible. Todas estas opciones son estos de libre acceso, o en el caso, supongo yo, de San Joaquín y del CEP, son por invitación. ¿O No, es libre porque en la Católica esto forma parte del programa de extensión. Por otra parte, yo tengo intervenciones con los estudiantes, pero esas que están publicadas son todas de acceso libre. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias, pues. Nos estamos yendo. La encuesta preguntaba: ¿el gobierno de Nicolás Maduro, para usted, es una dictadura o no? 79% dijo que sí, 21% dijo que no, 204 votos. Eso es para la encuesta del día de hoy. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Provida.